Bien, muy buenos días a todos. Les hablo desde Colombia, de Buenaventura Valle, del Cauca, el principal puerto sobre el Pacífico colombiano. Este trabajo titulado Inclusión y resignificación de los derechos para una cultura de convivencia en Buenaventura hace parte de unos procesos de indagación a partir de el proceso de diagnosticación o de diagnóstico de la educación que se hizo para el año 2020 en el territorio que tuve la oportunidad de dirigir. Entonces, lo que queremos compartirles primero, una realidad sobre Buenaventura. Suponemos que ustedes escuchan por las noticias y las radios. Buenaventura es el principal puerto sobre el Pacífico. Es una zona muy rica, con un clima bastante fuerte, pero una variedad de talentos, una variedad de procesos, una variedad de poblacional, una diversidad étnica muy interesante y sobre todo muchas riquezas provenientes del mar. Asimismo, esta ciudad tiene fenómenos sociales muy fuertes que tienen que ver con las escasas oportunidades, las pocas fuentes de empleo, ya que el empleo aquí se ubica básicamente en las empresas portuarias y lo que generan las entidades del Estado, valga decir la alcaldía, y las otras empresas pues tienen que ver un poco con el trabajo no convencional, lo que tiene que ver con empresas del día a día y, digamos, no procesos o trabajos estables para la población. Esto a la postre pues ha llevado a unos elementos de violencia muchas veces generalizada, incluso en algunas fechas hemos estado en los no honrosos puestos de ciudades más violentas, incluso del mundo. Pero hay salida y una de las salidas tiene que ser la educación y es lo que nosotros pretendemos, no solo desde esta ponencia, estas indagaciones, sino que pretendemos desde lo que manejamos en el día a día como directivos, como profesores universitarios. Nosotros estamos proponiendo para Buenaventura una educación inclusiva que no deje de lado la realidad de las personas. Y en ese sentido, estamos hablando de cómo ir más allá de la mirada normativa del Ministerio de Educación cuando propone que a partir del decreto 1421 básicamente habla de la inclusión, pero para personas con algún tipo de discapacidad. Nosotros estamos diciendo no, esto lo que hay que avanzar después de la mirada del déficit como una forma de inclusión. Hay que partir de la inclusión para todos los grupos, hay que partir de una mirada muy parecida a la de la UNICEF, que nos habla más bien de esta educación como objetivo para garantizar a todos los niños y niñas y adolescentes, independientemente de su condición social o física o de salud, a todos las mismas garantías para que estén en los contextos escolares y que su tránsito sea realmente armonioso. Nosotros estamos planteando que haya una relación entre la escuela, los procesos de diversidad, la llegada de las distintas culturas y sobre todo que se entienda que la interculturalidad tiene que darnos elementos de inclusión para entender al otro, para entender a los otros y para que la escuela sea un lugar donde las distintas culturas se aglutinen y las distintas culturas se encuentren a propósito del aprendizaje. Todos estamos conscientes y creo que en eso coincidimos que la salida para la gente es la educación, pero una educación de calidad, una educación que permita vivir, una educación que permita la inclusión, que las diferencias sean solo cosas del pasado. Y entonces hay elementos que no nos generan inclusión en el caso de Buenaventura, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos hoy el tránsito inmediato a la educación superior para este año
está en el 33%. Y fíjense, cada año en Buenaventura se gradúan 3.600 muchachos. Si cogemos el 33, nos dice que aproximadamente 180 serían los que estarían pasando de manera directa. El otro elemento tiene que ver con la violencia. La violencia en Buenaventura se está llevando lo mejor que tenemos de la juventud, lo mejor que tenemos del empresariado. ¿Por qué? Porque la extorsión, porque muchos elementos como esos están haciendo la extorsión, la violencia generalizada, las pocas oportunidades, el mismo elemento de la educación están sacando a la gente del territorio. La calidad de la educación es un elemento que no permite inclusión porque la gente está estudiando lo que le toca, no lo que realmente quiere, porque cuando la educación no me permite escoger, ya sea por mis capacidades, ya sea por mis desempeños, mis altos desempeños, y la educación no conspira para que yo alcance esos niveles, esa misma educación se vuelve un obstáculo, se vuelve una exclusión porque las oportunidades serían para los otros. Y la desigualdad económica, esas brechas socioeconómicas que tiene Buenaventura, Buenaventura tiene un desempleo, de una tasa de desempleo superior al 40%. Buenaventura es una ciudad que siendo puerto, las oportunidades son muy escasas. ¿Por qué? Porque casualmente los elementos que venimos diciendo, las personas no terminan viviendo en el territorio y los empresarios generalmente no están invirtiendo. Y la escuela queda sitiada, es el término que yo he utilizado, queda sitiada a merced de que los niños lleguen o no. En este momento, por datos de Secretaría de Educación, hay 10.000 niños que no saben dónde están. 10.000 niños, jóvenes y adolescentes que según las estadísticas tendrían que estar en las escuelas. Y ocurre que ese es el déficit que tiene Secretaría de Educación hoy. Uno se preguntaría dónde están. Uno se preguntaría si realmente qué pasa con estos muchachos y dónde están. No sea que nos los haya ganado la guerra, no sea que nos los haya ganado la informalidad, no sea que nos los haya ganado las pocas oportunidades, no sea que estos jóvenes hayan emigrado a muchos países que es una realidad que nosotros estamos viviendo. Nosotros prácticamente somos una ciudad expulsora de los mismos ciudadanos, ¿sí? Resignificar los derechos de los niños pasa también por nosotros preguntarnos cómo reinterpretar los derechos en el aula. Las prácticas docentes, las metodologías de enseñanzas, lo que tienen que ver los contenidos y las enseñanzas y los procesos pedagógicos y didácticos debieran ayudarnos a resignificar esos derechos, que los estudiantes sientan que el estudiar debe servir para algo, que la educación les va a permitir vivir sus derechos. En el aula debe haber una cultura de la convivencia, pero esa cultura de la convivencia a partir de que nos encontremos para generar unos cambios en los individuos, para que el acto educativo efectivamente permita. Y cuando planteamos entonces esa cultura de la convivencia, que tiene que ver también con el título de nuestra ponencia, estamos hablando de unos derechos para todos, así como hablamos de educación para todos, estamos hablando de derechos para todos, derechos para los docentes, derechos para los estudiantes, derechos para el padre de familia, derechos para una sociedad que quiere vivir en paz. Y todo esto tiene que ver con generar unos ambientes propicios, tiene que ver con el respeto por el otro, tiene que ver con promover valores y habilidades que en últimas nos encontremos, que en últimas nos permitan esos cambios, ¿sí? Hemos planteado unas estrategias y acciones, como por ejemplo, es necesario que la Secretaría de Educación, es necesario que en Buenaventura los educadores entiendan la urgencia de la investigación pedagógica, entiendan la urgencia de investigar, de indagar, de buscar respuestas a esas dificultades que se dan. Yo estoy seguro que esto no son solamente problemas de Buenaventura. Por mis viajes y espacios donde acostumbro a ir, se encuentran en todas las realidades. Pero estamos diciendo, hombre, ya que estamos en este puerto, que es un puerto muy importante para la economía del país. Recuerden que es el principal puerto sobre el Pacífico colombiano, es decir, la puerta de entrada y salida de Colombia hacia el Pacífico. Hombre,
Pensemos en cómo investigar esto. Hay que integrar los derechos humanos a la práctica diaria, ¿sí? Hay que integrar los derechos humanos a las interacciones entre las personas, que los derechos se vuelvan moda, que los derechos estén en el aula. El respeto por la dignidad humana a través de planes educativos que den cuenta más allá de contenidos y saberes, que den cuenta de formar individuos para la sociedad, promover actitudes para la vida, promover los cambios hacia la vida. Nosotros nos encontramos con estudiantes que muchas veces ya están vencidos frente a la vida, no ven salida, no ven oportunidad, ¿sí? Y eso es nefasto para un país y es nefasto para una ciudad. Lo que ustedes ven al lado derecho es una infraestructura escolar, ¿sí? Y es una infraestructura escolar de nuestros jóvenes en zonas rurales. Y esto de digno no tiene nada. Esto lo que tiene es un lugar solamente para albergar a nuestros niños. Es un lugar donde los niños ven cifradas sus esperanzas. Y hombre, las condiciones no permitirían que una persona allí, por más que el docente haga unos ejercicios, malabares le llaman, pues estos espacios no son ambientes propicios para la enseñanza. Ustedes tienen allí la ubicación de Buenaventura en Colombia y en el Valle. Uno quisiera que no se viera con el color rojo, pero la verdad es que los hechos de violencia frente a los derechos de las personas, pues hacen que nosotros seamos un lugar donde a veces el vivir se hace realmente casi que imposible, ¿sí? Nosotros en las investigaciones que hemos realizado, hemos ido encontrando muchos datos que merecen, tal como lo planteo, la necesidad de ser investigados, de ser trabajados, desde algunas perspectivas, no solo teóricas, sino desde algunas perspectivas también sociales, ¿sí? Miren, la educación inclusiva es necesaria para un territorio donde el 85% somos afros, pero hay otras etnias. Acá hay etnias indígenas con sus fueros, con su lengua propia, con sus modos de comprensión del mundo, con sus propias culturas y con sus propios modos de interpretación y comprensión. Eso nos ubica, digamos, en un ámbito interesantísimo y muy importante para dar cabida a nuevas formas de educación, nuevos proyectos educativos. Acá se habla de los proyectos educativos comunitarios y es una buena salida, pero también habría que pensarse en proyectos más productivos, donde la escuela se integre, ¿sí? En palabras de Pineda 2023, que la escuela sea la escuela comunidad, que la escuela permita al individuo su vínculo social. También hemos encontrado que para que esto tenga sentido, la educación debe ir más allá de la transmisión de conocimientos, que ella deba afectar la vida misma del sujeto. Nosotros tenemos y en la investigación hemos encontrado que la mayoría de los programas que ofertan las universidades, es decir, la educación superior en el territorio, no concita los deseos que los muchachos quieren para seguir avanzando en su tránsito por la educación. No todas las carreras que se dan en Buenaventura son las que los muchachos desean. Eso también es un elemento de exclusión y de expulsión del territorio. La resignificación nos muestra que los derechos no solo están para ser reconocidos, ¿sí? Sino que por el contrario, en contextos como el nuestro, deben ser vividos a través de las acciones cotidianas y escolares. Necesitamos nuevas metodologías para los docentes, necesitamos que los docentes se apropien no solo del discurso pedagógico y didáctico, sino que ese discurso esté lleno de vida. Entonces, podemos terminar diciendo que es necesario crear herramientas para convivir con los demás, tener habilidades de empatía. La escuela debe convertirse en ese foco. El símbolo de Buenaventura es un faro. Qué bueno que ese faro
iluminara las prácticas pedagógicas de aula, pero también las prácticas pedagógicas sociales, donde es que se vincula el individuo y que de verdad nosotros pudiéramos hablar ahora sí de una educación que resignifique los derechos y que nos permita a todos tener una cultura de convivencia en Buenaventura. Muchas gracias.